Son las 11:20 de la noche y tengo el café ya frío sobre el escritorio. Lo puse a calentar hace una hora, pero luego me senté aquí, con un papel delante, y empecé a escribir algo que llevo semanas postergando. Y el café se enfrió sin que me diera cuenta. No me importa. Hay noches en que el café frío es exactamente lo que corresponde. Les cuento qué tiene ese papel. Tiene el nombre de mi abuela Concha. Concha vivía sola en un piso del centro de Zamora, en esa ciudad que en invierno tiene un frío húmedo que se mete en los huesos de una manera que no tiene ninguna otra ciudad castellana que yo conozca. Cuarto piso sin ascensor. Una cocina pequeña con azulejos que eran del tiempo de mi madre de niña. Un balcón con geranios que ella regaba, aunque en invierno no tuviesen ninguna razón visible para seguir ahí. Yo la visitaba cada 2 meses, más o menos. El viaje desde Valladolid en coche son 40 minutos y sin embargo los 2 meses se convertían a veces en 3 o en 4. Los que hemos tenido abuelas solas saben exactamente de qué hablo. Concha murió hace 9 años. Tenía 87. Murió sin dolor, en su cama, que es como todos querríamos morir y como muy pocos morimos. Y desde entonces yo le hablo. No a una foto, no en el cementerio. Le hablo mientras corrijo exámenes, mientras preparo el café de la mañana, mientras conduzco por la A62 en las noches de invierno con la lluvia en el parabrisas y la radio apagada porque en esos momentos prefiero el silencio al ruido. Le hablo como si estuviera. Nunca se lo conté a nadie durante años. No porque me avergonzara, sino porque no sabía qué categoría darle a eso. No era fe exactamente. No era duelo sin resolver. Era otra cosa que no tenía nombre claro en el vocabulario de un profesor de física jubilado de Valladolid. Hasta que un día en clase, un alumno me dio el nombre sin saber que lo estaba haciendo. Se llamaba Carlos. Tenía 17 años. Era del tipo de alumno que hace preguntas que no están en el programa. Estábamos terminando un bloque sobre conservación de la energía, recogiendo los apuntes, y Carlos levantó la mano y preguntó: Ernesto, ¿qué pasa con la energía de las personas cuando mueren? Me quedé un momento en silencio, no porque no tuviera respuesta. Tenía la respuesta automática, la respuesta de física básica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero algo en la manera en que Carlos preguntó, con esa seriedad que tienen los 17 años cuando preguntan lo que de verdad les importa, me hizo detenerme antes de responder con el manual. Le dije: cambia de forma. La física lo garantiza. Carlos asintió. Bajó la cabeza. Anotó algo en su cuaderno que probablemente no era la respuesta que yo acababa de dar. Esa noche, conduciendo de vuelta a casa, entendí algo. Llevaba años dando esa respuesta en privado sin saber que era física. Cuando le hablo a Concha mientras preparo el café, estoy operando desde una intuición que la física de Einstein, no la física del manual de bachillerato, sino la física real, la que Einstein construyó en los artículos y en las cartas que fui leyendo en este despacho a lo largo de los últimos años, hace algo más que tolerar. Hace algo con lo que tardé mucho tiempo en darme cuenta. Me respalda. Y hoy quiero contarles exactamente por qué. Pero antes de llegar ahí, necesito decirles algo sobre la pregunta que probablemente todos los que están viendo esto se hacen. Quizás ustedes también le hablan a alguien que ya no está. Al padre que murió hace 5 años. A la madre cuya voz todavía recuerdan con una claridad que sorprende. Al amigo que se fue demasiado pronto. Al hijo que nunca debería haberse ido antes que ustedes. Y quizás, como me pasaba a mí, se lo preguntan. No en voz alta necesariamente, pero lo piensan. ¿Me escucha realmente? ¿O estoy hablando solo? ¿Es esto una forma dulce de no asumir lo que ocurrió? ¿O tiene algún sentido real? No voy a darles una respuesta que resuelva esa pregunta con la limpieza de un problema de física, pero sí
Voy a darles algo que, cuando lo encontré, cambió la pregunta que yo me hacía. Voy a darles el marco que Einstein construyó sin saber que estaba respondiendo a esto. Empecemos con una carta. No es la carta de Einstein que suele citarse. No es la famosa frase sobre Dios y los dados, ni el Mein Glaubensbekenntnis, ni las cartas sobre la naturaleza de Dios que se citan en los sermones de domingo y en los libros de divulgación. Es una carta de 1944. El destinatario era Hedwig Born, la esposa de Max Born, que era uno de los físicos más cercanos a Einstein durante décadas. En esa carta, Einstein hacía algo que los físicos de su generación raramente hacían. Admitía públicamente por escrito el límite de su propia ciencia. Escribió que la física clásica puede describir el mundo externo con una precisión extraordinaria. Las órbitas de los planetas, la mecánica de los cuerpos, las leyes que gobiernan la materia desde la escala de lo visible hasta la de lo subatómico. Todo eso, la física puede capturarlo en ecuaciones. Y luego escribió algo más. Escribió que lo que el individuo siente, recuerda y valora no puede ser reducido a ecuaciones. No puede ser reducido a ecuaciones. Einstein, el físico más riguroso del siglo XX, el hombre que en el fondo creía que el universo era completamente determinista y que Dios no juega a los dados. Ese Einstein puso por escrito que hay una dimensión de la experiencia humana que sus propias ecuaciones no alcanzan. No dijo que esa dimensión fuera sobrenatural. No dijo que fuera evidencia de un alma inmortal. Lo que dijo es más preciso y más importante para lo que quiero contarles hoy. Dijo que la física no cubre ese territorio. Piensen en lo que eso significa. Si la física no puede reducir a ecuaciones lo que un ser humano siente y recuerda y valora, entonces la física tampoco puede usar sus ecuaciones para cerrar la puerta a ese territorio. No puede decir que lo que ocurre ahí sea imposible. No tiene las herramientas para hacer esa afirmación. El mismo Einstein que construyó la relatividad, el mismo que conocía mejor que nadie lo que la física puede y no puede hacer, dejó ese espacio abierto. Y en ese espacio abierto es donde vive la pregunta que les estoy contando. Pero la carta de Hedwig Born es solo el principio. Hay algo más en la física de Einstein que tiene una consecuencia directa para lo que estoy describiendo. Una consecuencia que Einstein conocía perfectamente y que formuló de la manera más clara que conozco en una carta que escribió en marzo de 1955. 21 días antes de morir. El destinatario era la familia de Michele Besso. Besso era el amigo más antiguo de Einstein. Se conocían desde los años del instituto en Zúrich. Habían caminado juntos por las calles de Berna en los tiempos del trabajo en la oficina de patentes, cuando Einstein todavía era un empleado desconocido que desarrollaba la relatividad en sus horas libres. Besso era el único nombre que Einstein agradecía al final del artículo de 1905 sobre relatividad especial. No había ningún otro nombre, solo Besso, y Besso había muerto. Einstein tenía 76 años cuando escribió esa carta. Sabía que él mismo moriría pronto. Tenía el aneurisma de aorta ya detectado. Había rechazado la cirugía y llevaba semanas en el hospital. En ese estado, en ese momento de su vida, Einstein escribió a la familia de su amigo muerto. Y lo que escribió es uno de los documentos más honestos que produjo la física del siglo XX. Escribió: ha partido de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Para nosotros, físicos creyentes, la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión, por más que persista obstinadamente. Eso no significa nada. He leído esa frase muchas veces, y cada vez que la leo hay que resistir el impulso de interpretarla como consuelo vago, como la clase de cosa que uno dice
para que los demás se sientan mejor cuando en el fondo no cree lo que está diciendo. Einstein no hacía eso. Tenía una honestidad que a veces rozaba la desconsideración. Si escribió eso, no fue para consolar. Fue porque era la consecuencia directa de lo que él mismo había descubierto sobre la naturaleza del tiempo. Así que déjenme explicarles qué significa físicamente. La relatividad especial de Einstein no dice que el tiempo pase más rápido o más lento dependiendo de la velocidad, aunque eso también es cierto. Dice algo más profundo. Dice que el tiempo no es un río que fluye desde el pasado hacia el futuro. El tiempo es una dimensión, la cuarta dimensión del universo, y un universo con 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Tiene una propiedad que cambia completamente cómo entendemos lo que significa que algo exista o haya dejado de existir. Los físicos llaman a esto el universo bloque. La idea es esta. Ahora mismo están viendo este vídeo. Ese momento existe. Pero también existe con la misma realidad física, el momento en que terminaron de ver este vídeo, que todavía no ha ocurrido desde su perspectiva, pero que ya forma parte de la estructura del universo. Y también existe, con la misma realidad física, el momento en que vieron a su madre por última vez, o en que escucharon la voz de su padre por última vez, o en que alguien que querían estaba todavía aquí. Esos momentos no estuvieron. Están en coordenadas temporales a las que ustedes, desde este momento, no tienen acceso perceptivo, pero existen con la misma realidad con que existe el mar Mediterráneo, aunque no lo estén viendo ahora mismo. El Mediterráneo no deja de existir porque ustedes estén en Valladolid. Y los momentos vividos con las personas que ya no están no dejan de existir porque esas personas hayan cruzado la frontera que separa el pasado del presente. Eso es lo que Einstein decía cuando escribía a la familia de Beso, que la partida de su amigo no significaba nada. No era consuelo, era física. La persona que se fue no se fue a ningún lugar. Dejó de estar en el presente de los que la sobreviven, pero en la estructura tetradimensional del universo que Einstein describió, los momentos que esa persona vivió siguen siendo tan reales como cualquier cosa que esté ocurriendo ahora mismo. Cuando uno entiende eso, la pregunta de si tiene sentido hablarle a alguien que ya no está cambia de forma. Ya no es una pregunta sobre si hay alguien al otro lado que escuche. Es una pregunta sobre si el vínculo con esa persona es real o es ilusión. Y según la física de Einstein, los momentos que constituyeron ese vínculo siguen existiendo en el tejido del universo. No son recuerdos que se van a borrar, son eventos físicos inscritos en la estructura del espacio-tiempo con la misma permanencia con que están inscritos todos los eventos que alguna vez ocurrieron en el universo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque hay algo más, algo que no viene de la física sino de la psicología, y que invierte una idea que durante décadas nadie cuestionó. Durante mucho tiempo, la psicología del duelo tuvo una doctrina bastante clara sobre lo que era un duelo sano. Un duelo sano era aquel en que la persona que había perdido a alguien conseguía con el tiempo cortar el vínculo con el fallecido. Soltar. Seguir adelante. Construir una vida que no girara en torno a la ausencia del que se fue. La teoría dominante desde Freud hasta bien entrados los años 80 era esa. El objetivo del duelo era el desapego. Seguir vinculado al fallecido, hablarle, sentir su presencia, tomar decisiones consultando mentalmente qué habría pensado él. Todo eso se veía como señal de que el duelo no había progresado como debía, como regresión, como incapacidad para asumir la pérdida. En 1996, un investigador llamado Dennis Klass publicó un trabajo que empezó a cambiar eso. Klass había estudiado durante años a personas en duelo, y lo que encontró fue lo contrario de lo que la doctrina establecida esperaba.
Las personas que mantenían un vínculo activo con el fallecido, que le hablaban, que lo consultaban en las decisiones importantes, que sentían su presencia de manera habitual. Esas personas no eran las que peor llevaban el duelo. Eran, en muchos casos, las que mejor se adaptaban a la pérdida, las que tenían menor ansiedad, mayor bienestar y más capacidad para seguir construyendo su vida. Klass llamó a esto Continuing Bonds, vínculos continuos, y desde entonces la investigación ha seguido acumulándose. En 2024, el Journal of Palliative Medicine publicó un estudio que analizaba los beneficios psicológicos de mantener estos vínculos continuos. Los datos eran claros. Hablarle a un familiar fallecido, sentir su presencia, incluirle mentalmente en decisiones y celebraciones, todo eso estaba asociado con mejor adaptación al duelo, menor depresión y menor ansiedad en los años siguientes a la pérdida. En 2025, investigadores de la Universidad de Utrecht publicaron resultados de un estudio longitudinal que seguía a personas en duelo durante 3 años. El hallazgo principal era el mismo. Las personas que mantenían vínculos continuos con sus fallecidos no se quedaban atrapadas en la pérdida, se adaptaban mejor. La psicología ya no llama a eso patología, lo llama tecnología emocional. No lo digo yo, lo dice la literatura científica publicada en las revistas que los psicólogos leen. Así que cuando uno le habla a su madre que murió hace 5 años, cuando siente su presencia mientras hace las cosas cotidianas que hacía con ella, cuando consulta mentalmente qué habría pensado ella antes de tomar una decisión importante, no está negando la pérdida. Está haciendo exactamente lo que la ciencia reconoce hoy como compatible con el duelo sano, con el duelo que permite seguir viviendo bien. Lo que hacía Ernesto con la abuela Concha no era debilidad. Era, aunque no lo supiera en ese momento, una práctica que la psicología moderna tiene nombre, tiene estudios, tiene datos que la respaldan. Y ahora necesito hablar de algo que me parece todavía más extraño, más difícil de situar, pero que no puedo ignorar porque los datos son suficientemente serios como para que ignorarlos sería intelectualmente deshonesto. Tengo un amigo que se llama Gregorio. Gregorio es ingeniero. Lleva 40 años haciendo cálculos estructurales. Es el tipo de persona que cuando uno le pregunta si cree en Dios, responde que no, con la tranquilidad de alguien que ha encontrado esa respuesta hace mucho tiempo y no siente necesidad de revisarla. No es beligerante con la religión, simplemente no cree y no le da más vueltas. Hace 3 años, el padre de Gregorio murió. Eran muy cercanos. El padre de Gregorio fue quien le enseñó a leer los planos, quien lo llevó a las obras de pequeño para que viera cómo se construía lo que uno diseña, quien estuvo en todas las entregas de proyectos importantes a lo largo de 40 años de carrera. Un día, meses después de la muerte de su padre, Gregorio me llamó. Me llamó con esa voz que tiene la gente cuando quiere decir algo y no sabe exactamente cómo empezar. Y después de un rodeo que duró 2 o 3 minutos me dijo: cada vez que tengo que tomar una decisión importante de trabajo, pienso en qué habría dicho él. Eso es una tontería. Me quedé un momento callado y luego le dije: no. Eso es lo que la psicología llama continuing bonds y la física no lo contradice. Gregorio estuvo en silencio un momento y luego me dijo: no pensé que me lo fueras a decir así, pero lo que quiero contarles ahora va un paso más allá, porque hay algo en el territorio de la experiencia del vínculo con los fallecidos que la psicología documenta, pero que no puede explicar completamente con los modelos que tiene. Más del 60% de las personas en duelo reportan algún tipo de experiencia de presencia del fallecido, no en sueños normales, que son otra cosa.
experiencias de sentir que la persona está cerca de manera que se percibe como real y distinta de la memoria ordinaria. Escuchar su voz en una habitación, ver su figura en el umbral de una puerta, sentir su mano aunque nadie esté ahí. Esto no es un dato marginal, es el resultado de estudios que llevan décadas documentando estas experiencias con metodología rigurosa. El investigador Alan Botkin desarrolló en los últimos años un protocolo terapéutico publicado en 2024 que trabaja directamente con estas experiencias. Lo llama Induced After Death Communication, comunicación con el fallecido inducida terapéuticamente. Y lo que encontró es que cuando estas experiencias ocurren en un contexto terapéutico controlado, la reducción del duelo complicado supera el 70% de los casos. No lo cito como prueba de nada sobrenatural. Lo cito porque 60% de las personas en duelo reportan esto. 70% de los casos tratados con este protocolo mejoran significativamente. Son números que no se pueden despachar con una frase sobre el poder de la mente o la tendencia humana a ver lo que quiere ver. ¿Qué están experimentando esas personas? La ciencia no lo sabe con certeza. No lo sabe. Pero hay un marco que me parece relevante mencionarles. John Joe McFadden, investigador de la Universidad de Surrey, ha desarrollado en los últimos años algo que los neurocientíficos llaman la teoría SEMI, que son las siglas en inglés de Conscious Electromagnetic Information, la teoría de la información electromagnética consciente. La propuesta es esta: la conciencia no está solo en las neuronas, está también en el campo electromagnético que esas neuronas generan cuando funcionan. Y un campo no está dentro del cráneo. Un campo se extiende. Tiene límites, pero sus límites no coinciden exactamente con los límites físicos del cerebro. Si la conciencia tiene un componente de campo, entonces la frontera entre lo que está dentro de un ser humano y lo que está fuera es menos nítida de lo que el modelo clásico propone. El cerebro genera un campo que interactúa con el entorno, y ese campo, en principio, podría persistir de maneras que la física actual no descarta, aunque tampoco haya confirmado. No lo digo como certeza. McFadden mismo es cuidadoso con las implicaciones de su teoría, pero sí lo digo como marco honesto. Si la conciencia tiene dimensión de campo, la física no puede declarar con certeza que el vínculo entre dos personas que estuvieron profundamente conectadas se rompe completamente en el momento de la muerte de una de ellas. No puede declararlo. Y cuando la física no puede declarar que algo es imposible, la pregunta permanece abierta. Ahora necesito volver a Einstein una última vez. Porque hay algo en la frase de la carta a la familia de Besso que llevo meses mirando desde un ángulo que no había considerado antes. Einstein escribió que la partida de Besso no significaba nada. Hay una interpretación fácil de esa frase, la interpretación del consuelo. No te preocupes tanto por la muerte, porque en el fondo no es tan importante. Pero hay otra interpretación, la que surge de leer esa frase dentro de la física que Einstein estaba describiendo. No significa nada. En la estructura tetradimensional del universo bloque, la muerte no borra la existencia de una persona, borra su presencia en el presente del observador. Pero la existencia de todo lo que Besso fue, de todo lo que pensó y sintió y compartió con Einstein a lo largo de décadas, eso permanece en el tejido del universo con la misma realidad física con que permanece cualquier otra cosa que haya existido alguna vez. El vínculo entre Einstein y Besso no se rompió cuando Besso murió. Lo que se interrumpió fue la comunicación en tiempo presente, el intercambio de cartas, las conversaciones en las calles de Berna que ya no podían continuar porque uno de los dos había cruzado esa frontera que separa lo que tenemos acceso de lo que no. Pero el vínculo
entendido como la realidad de lo que esas dos personas fueron, el uno para el otro, eso existe en el espacio-tiempo con la misma permanencia que tiene cualquier evento real. Y si eso es así, si el vínculo es real en el sentido físico que Einstein describía, entonces hablarle a alguien que ya no está no es hablar al vacío, es hablar a algo que permanece inscrito en el tejido del universo, aunque no podamos acceder a ello con las herramientas perceptivas que tenemos desde este presente. Piensen en esto un momento. No les estoy pidiendo que crean en el más allá. No les estoy pidiendo que adopten ninguna convicción religiosa. Les estoy pidiendo que tomen en serio lo que la física de Einstein dice sobre la estructura del universo, lo que la psicología moderna dice sobre el valor de mantener los vínculos con los fallecidos y lo que la neurociencia no puede todavía explicar sobre las experiencias que más del 60% de las personas en duelo reportan. Y cuando toman en serio esas tres cosas juntas, la pregunta de si tiene sentido hablarle a alguien que ya no está, tiene una respuesta diferente a la que uno esperaría. No la respuesta de la fe ciega, no la respuesta de quien no ha pensado en esto, la respuesta que surge de poner juntos la física del universo bloque, la teoría de los vínculos continuos y la honestidad de Einstein cuando le escribió a la familia de Beso que la partida del amigo no significaba nada, que era una ilusión, que la distinción entre los que están aquí y los que ya no están es la ilusión más persistente y más engañosa que el tiempo nos genera. Pero miren, esto es solo mi interpretación. No tengo la respuesta definitiva. Nadie la tiene. Lo que sí tengo es esto. Son las 11:40 de la noche. El café está frío sobre el escritorio. Tengo el nombre de Concha escrito en ese papel. Y mientras preparaba este vídeo, mientras buscaba en las cartas de Einstein, mientras leía los estudios sobre continuing bonds y sobre la teoría semi de McFadden, entendí algo que no había sabido formular antes. Cuando le hablo a Concha mientras conduzco por la A62, no sé si ella me escucha, pero sé que lo que ella fue, lo que significó en mi vida y lo que yo significé en la suya, eso no desapareció. No puede desaparecer. La física no lo permite. Los momentos que compartimos están inscritos en la estructura del espacio-tiempo, de la misma manera permanente que está inscrito cualquier otro evento real del universo. Y la psicología dice que mantener ese vínculo activo, hablarle, sentir su presencia, incluirla en las cosas cotidianas, no es regresión, es adaptación sana. Es la tecnología emocional que los seres humanos hemos desarrollado para vivir con la pérdida, sin que la pérdida nos destruya. La pregunta que me hacía durante años, ¿me escucha realmente o estoy hablando solo? Esa pregunta asume que para que tenga sentido hablarle, tiene que haber un receptor consciente al otro lado que procese en tiempo real lo que uno dice. Pero quizás esa no es la pregunta correcta. Quizás la pregunta correcta es esta: ¿puede la física declarar que el vínculo se rompe? Y la respuesta honesta, la respuesta que surge de leer a Einstein con cuidado y no con comodidad, es que no, no puede. El vínculo que existió entre dos personas que se amaron o se quisieron o se necesitaron es un evento físico real que ocurrió en el universo. Y en el universo de Einstein, los eventos físicos reales no desaparecen, se quedan donde ocurrieron, en sus coordenadas, en el tejido del espacio-tiempo, con la misma permanencia con que está ahí todo lo demás. Eso no prueba que su madre le escucha cuando le habla en la cocina por las mañanas, pero sí prueba que la física no puede cerrar esa puerta. Y a mí, que pasé 32 años enseñando física en esta universidad, eso me parece suficiente. Me parece suficiente para seguir haciéndolo. Me levanto, voy a la cocina, vacío el café frío y pongo otro.
Mientras espero que la cafetera acabe, miro por la ventana del pasillo. Está oscuro, la calle mojada de la lluvia de esta tarde, el silencio del pueblo a estas horas. Y le cuento a Concha que encontré algo que creo que le habría parecido interesante. Que hay un físico que se llamaba Albert Einstein, que escribió 21 días antes de morir que la distinción entre el pasado y el presente era una ilusión, que la partida de su mejor amigo no significaba nada en el sentido físico real, que la separación que sentimos es la ilusión más persistente del tiempo. Ella no era física, nunca entendió muy bien de qué hablaba yo en las clases de la universidad, pero habría entendido esto. Habría entendido la idea de que las cosas que importaron no desaparecen, que los momentos que fueron reales siguen siendo reales aunque no podamos tocarlos, que el vínculo no se rompe solo porque uno de los dos ya no esté en el presente del otro. Ella lo habría entendido antes que yo. Tarda casi nada en entenderlo quien lleva toda la vida viviéndolo. Y esta noche, antes de que se duerman, háganme un favor. Si le han estado hablando a alguien que ya no está, si sienten su presencia en los momentos cotidianos, si incluyen a ese alguien en las decisiones que toman, aunque ese alguien no pueda responder en tiempo real, no se pregunten si están equivocados. Pregúntense, en cambio, si la física puede probar que están equivocados, y si buscan bien la respuesta honesta, la que surge de leer a Einstein con cuidado, van a encontrar que no puede. Eso no resuelve el dolor. El dolor de la ausencia es real y no hay física que lo disuelva. Pero sí cambia la pregunta que uno se hace. Y a veces, cambiar la pregunta es exactamente lo que se necesita para seguir. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.